En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra. He titulado el tema de hoy, La palabra se hizo carne. The word became flesh. Vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y vamos a dar introducción a este tema, empezando el versículo 1 hasta el 5. Son 5 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor Espíritu Santo, te damos gracias por la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual que tú nos das para poder meditar, entender, enseñarla y escucharla y ponerla por obra, mi Dios, porque es tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y yo oro en esta mañana, Señor, de que tú hables a nuestras vidas y realmente esta palabra sea una realidad, así como dice tu palabra, que sea carne en nuestro ser. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos damos cuenta en la palabra de Dios que el apóstol Juan, en su narración especial en este evangelio, porque sabemos de que hay 4 evangelios, ¿ok? Y esto es importante de mencionar, no es que sean 4 evangelios diferentes, hay un solo evangelio, pero hay 4 autores aquí en la palabra de Dios. Lo conocemos nosotros como evangelios, 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero algo muy especial, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, que significa similares. Pero el evangelio de Juan es un poquito diferente, enfoca diferente perspectiva a comparación de los otros evangelios, a pesar de que dentro del contenido del Evangelio de Juan hay muchos pasajes que están en los otros. Pero aquí el apóstol Juan, que fue el apóstol amado de nuestro Señor Jesús, nos da a revelar la deidad y quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es el que nos da esta introducción acerca del verbo de vida, el verbo, quién es Jesús. Y la Reina Valera pues lo pone como verbo. No sé por qué han elegido la palabra verbo. En inglés es palabra. En realidad es word. No es verb en inglés. Es word. Entonces palabra debería estar escrito. Hay muchas otras traducciones que lo utilizan, que dicen palabra, no necesariamente verbo. Pero no estamos en desacuerdo con ellos, simplemente la palabra más apropiada. Hay 2 palabras que se traducen del griego al español. Una de ellas es logos, que es la palabra escrita, y rema, que es la palabra hablada. Entonces, aquí aquí el apóstol Juan está hablando de logos, de que esta palabra se hizo carne. Entonces, dice, voy a nuevamente leer estos versículos. En el principio era el verbo. Se está refiriendo que en el principio de qué? En el principio de la creación. En realidad, el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando acá el apóstol de
de la Trinidad, del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto es un eco de Génesis del capítulo 1, versículo 1. Génesis significa principio. Y aquí el apóstol Juan utiliza lo mismo, en el principio. Era el verbo. O sea, está hablando de la unidad de Dios como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 2 que este era en el principio con Dios. El autor nos está dando a entender de la posición, dice el nombre de Dios, está hablando del Padre, está hablando del Hijo y el Espíritu Santo, y también dice que Él era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado envueltos en la creación de todo lo que existe. Entonces, es por ello que en este versículo dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algo importante acá, de que yo lo he escuchado esto predicar a muchos predicadores, y está bien, y estoy de acuerdo con lo que también dicen ellos, de que uno no puede llegar a conocer o saber lo que vida es si es que uno no llega a conocer a Cristo. Nosotros que hemos venido a conocer a Dios en diferentes tiempos en nuestras vidas, la vida que nosotros vivíamos sin el conocimiento de Él, no era la voluntad de Dios para que nosotros vivamos de esa forma, sin conocerlo a Él. O sea, la convicción es de que nosotros recién llegamos a conocer lo que es vida cuando llegamos a conocer a Cristo. Porque en Él estaba la vida. Y sin Él no hay vida. Y esto es una gran verdad. No fue el plan de Dios, no fue la voluntad de Dios que nosotros vivamos en esa condición, sin conocer a Dios. Porque lo que vemos, el resultado, por ejemplo, en este momento de este planeta el día de hoy, la corrupción, la degeneración que hay es consecuencia de la desobediencia del hombre, y esto es lo que vemos el día de hoy. Ya Dios en un tiempo, Él destruyó toda una generación en el diluvio, porque la corrupción era tanto de que no había solución excepto de que tenía que ser terminada esa gente, porque la maldad había llegado hasta tal punto de que solamente se salvaron 8 personas en el diluvio, como ustedes saben, Noé y sus hijos con las esposas. Entonces Dios empieza nuevamente esta generación después del diluvio, pero luego esta degeneración continúa. Estamos sufriendo las consecuencias de la voluntad del hombre. Entonces, lo que quiero decir acá, mis hermanos, es de que si es que no hemos llegado a conocer a Cristo, si es que no hemos llegado a conocer esta palabra de Dios, no podemos entender lo que realmente vida es. Y cuando llegamos a conocer, recién nos damos cuenta lo que realmente vida es, y conocemos quiénes somos nosotros ahora y por qué estamos en este planeta, por qué vivimos, por qué estamos en este tiempo y qué es lo que podemos hacer. O sea, en nuestras vidas encontramos el sentido cuando llegamos a conocer a Dios. Déjeme compartir esto. El plan de Dios desde el inicio
desde la creación, es de que Él quería participar de su creación, estar envuelto en su creación. Él no es un Dios que simplemente creó los cielos y la tierra y dijo, ok, arréglensela como ustedes quieran. Y a ver cómo les va. No, es cuando estudiamos la Biblia, porque la Biblia es un libro hebreo, es un libro judío. ¿Ok? Y hay armonía desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hay una historia en la palabra de Dios. El problema de que nosotros no lo hemos visto porque venimos de diferente trasfondo de una mentalidad gentil que tendemos a interpretarlo un poco diferente. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos comunica desde la creación? Es de que Él, siendo el creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿okay? La palabra no nos da ningún indicio o enseñanza de que hay otro planeta similar a la Tierra. No sabemos. La palabra está silencia en ese sentido y el pensamiento de muchos científicos dicen que es muy posible de que haya otro planeta con las mismas condiciones que la Tierra en donde puedan haber vida. Y bueno, y hasta ahora pues no se ha encontrado ninguna otra evidencia de que haya vida como lo existe aquí en la Tierra. En el libro de Isaías, el profeta dice de que el cielo es el trono de Dios y la tierra es su estrado, su footstool. Y cuando Él creó el planeta Tierra, lo creó en tal condición apropiado para que exista vida, especialmente exista vida humana, personas. Sabemos que también existen toda clase de vida, ¿okay? Pero hay vida en lo que Él creó. Creó todo la atmósfera, las condiciones apropiadas para que nosotros podamos vivir. Si no, no podemos existir, porque nuestro cuerpo respira oxígeno y todo, tenemos que comer de lo apropiado. Dios creó todo esto para que el hombre viva, pero no lo creó para que viva solo, sino para que viva, para que Él esté envuelto en esta vida en la creación. Entonces, cuando Él creó al hombre, dice la palabra de que en el hombre puso su imagen y lo creó a su semejanza. O sea, lo que estaba en Dios lo puso en el hombre. Había comunión entre el hombre y su creador, entre el hombre y Dios. Y el planeta Tierra y la Tierra era el templo, en donde Dios pone al hombre para que lo sojuzgue, lo cuide, lo administre, le da autoridad y poder para que tenga dominio sobre la tierra, pero que lo tenga en dominio en comunión con Dios. O sea, Dios creó al hombre para que viva en comunión con Dios y para que esa sea la forma como debemos de vivir en este planeta. Esta es la imagen que tenemos de Dios a través de la historia de la Biblia. O sea, el planeta Tierra es el lugar en donde Dios y el hombre tienen encuentro y estamos envueltos en esta vida que el Señor ha dado, ha creado. Sabemos de que esta relación que tuvo a Dios con el hombre, con Adán y Eva, pues se rompió. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Se rompió esta relación y el hombre murió espiritualmente y eventualmente físicamente. Esta comunión se rompió. Entonces, el plan de Dios que tenía inicialmente se rompe, se interrumpe. Entonces, cuando el hombre peca,
y se esconde de Dios, la única forma que ahora el hombre puede tener contacto con Dios es por medio de un sacrificio. Y el sacrificio, ahí habla de que no necesariamente fue para cubrir su desnudez, porque ya ellos se veían desnudos, pero nos da a entender de que el sacrificio también es el sacrificio por los pecados y por la transgresión. O sea, el derramamiento de sangre del sacrificio que Dios hizo cuando mató esos corderos para vestirlos a Adán y Eva, nos habla acerca de la necesidad ahora, después que Adán y Eva pecaron, la única forma de tener esta comunión o contacto con Dios temporario es por medio de un sacrificio y el derramamiento de sangre. O sea, el derramamiento de sangre es de gran significado en la historia de la Biblia. Y cuando Dios destruye esta generación en el diluvio, y después que las aguas se secan, y Noé y su gente y todos los animales que estaban en el arca salen del arca, ¿qué es lo que primero él hace? Noé, un sacrificio. Él sacrifica animales y él tiene este pacto con Dios en donde Dios dice de que nunca más destruirá al hombre de esta forma, con otro diluvio. O sea que así que no se preocupe, no va a haber diluvio más en la tierra. Esa es palabra de Dios. Pero vemos de que la única forma ahora de que Dios pueda tener contacto con el hombre es por medio de un sacrificio. Avanzamos un par de mil años adelante y vemos la historia de Abraham. Dios, al ver de que la comunión que tuvo el hombre con Dios se rompió, se interrumpió, y de la única forma de que ahora el hombre y Dios puedan tener contacto, pero contacto temporario, no la misma comunión que se tuvo antes del pecado, era por medio de sacrificios. Ahora, el plan de Dios es de restaurar esta relación que se rompió en el huerto del Edén. Entonces, el plan de Dios o la historia de la Biblia continúa y ahora Dios escoge dentro de toda la humanidad a este hombre Abraham. Dios elige a Abraham de que por medio de él, el plan de Dios va a revelar y va a restaurar esta situación que se rompió en el huerto del Edén. Entonces, cuando llama a Abraham y a él le da la promesa de decir de que las generaciones, y él sería padre de muchas generaciones, la cantidad innumerable como las estrellas que hay en el cielo y la arena que hay en el mar. Entonces la historia continúa, Abraham entra en el escenario y el plan de Dios que tiene con Abraham, y luego viene el tiempo de la ley. Ustedes saben, Abraham tiene solamente un hijo, Isaac, y Isaac tiene dos hijos, y uno de ellos es Jacob y el otro de ellos es Esaú. Esaú es el mayor, Jacob es el menor. Y las 12 tribus de Israel vienen de los hijos de Jacobo, que se convierten en Israel. 12 tribus, 12 hijos. Entonces, ahora, cuando después de muchos años, el pueblo de Israel ahora está en Egipto y están bajo el yugo de esclavitud, y Dios los saca por medio de Moisés, los lleva a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, Dios crea esto, dándole a Moisés la tabla de los mandamientos, dándoles la ley con 613 leyes, pero dentro de esas leyes está instrucciones para que Moisés construya el tabernáculo. El tabernáculo viene a ser una mini creación de Dios que ocurrió en el inicio.
Ustedes conocen el tabernáculo de Moisés, que tiene un atrio grande o un patio, podríamos decir. Y dentro de ese patio están los sacerdotes haciendo todos los ritos donde tienen que matar y hacer los sacrificios, quemar a los sacrificios. Y luego existe la otra tienda con 2 cuartos adentro, de que uno de ellos es el lugar santo y el otro donde está, después del segundo velo, está el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es considerado el cielo y el lugar santo es considerado la tierra. Y nuevamente vemos este cuadro o esta imagen de la creación de Dios, de todo lo que ha hecho, de que ahora Él está replicando esta creación de Dios con la tierra y la comunión que el hombre tiene que tener con Dios para sojuzgar la tierra. Vemos esto, el reflejo o el eco en el tabernáculo, en donde Dios en tiempo, una vez al año, desciende sobre este lugar santísimo a tener comunión con el hombre. Pero solamente por medio de un sacrificio. Si no hay sacrificio, el sacerdote levita no puede tener comunión con Dios en ese momento. No puede, solamente lo podía tener una vez al año. Entonces, vemos en la historia de Israel la réplica de lo que es en el planeta o en el mundo. O sea, el tabernáculo, la palabra tabernáculo significa habitar. Dios creó la tierra, Él habitó en la tierra por medio del hombre, porque Él puso su imagen y su semejanza, lo creó en semejanza de Él, para que el hombre pueda ser representante de Dios en la tierra. En el tabernáculo de Moisés, Dios creó, le dio instrucciones específicas y le dice, tienes que hacerlo todo esto de acuerdo a las instrucciones que te doy a Moisés para que cree el tabernáculo. Porque en ese tabernáculo va a ser el único lugar en donde Dios va a descender en el lugar santísimo y tener comunión con el hombre que está en el lugar santo, y una vez al año va a tener que el sacerdote entrar en el lugar santísimo y poder habitar y tener comunión con Dios. Pero no tenía que ser sin sacrificio. Si no había sacrificio, no puede tener comunión. Igual en el tiempo cuando cayó Adán, si no había sacrificio, no había comunión. Entonces, y lo que se conoce, como también lo hemos estudiado en otras ocasiones en los estudios bíblicos, de que el tabernáculo, el significado del tabernáculo de Moisés es el cielo y la tierra, en donde Dios y el hombre tienen comunión. Al igual que el planeta al inicio, en donde Dios y el hombre tenían comunión antes del pecado. Entonces vemos la imagen o el eco de la creación en general con el reflejo de lo que significa el tabernáculo de Moisés. Después del tabernáculo de Moisés viene el templo, el primer templo de Salomón. En el templo de Salomón, que se cree que fue una de las arquitecturas más maravillosas que han existido, incomparable con ninguna otra, tiene la misma finalidad del tabernáculo de Moisés. Tenía el atrio en donde hacían los sacrificios, el altar de bronce donde se quemaban los sacrificios, tenía el templo donde estaba el lugar santo con los candelabros, la mesa donde se ponen los panes, el incensario con el altar del incensario. Y luego en la segunda cortina estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios.
Y el hombre, en este caso el sacerdote, la única forma que podía entrar, igual que en el tabernáculo, una vez al año, tener contacto con Dios. No podía hacerlo si no había sacrificio. Sin derramamiento de sangre no había comunión. Entonces, lo mismo que en el tabernáculo existe de que para el pueblo de Israel, este templo, reflejando lo que es la creación en sí, para ellos significaba el cielo y la tierra. El templo. ¿Cuál era el cielo? El lugar santísimo donde habitaba, donde venía Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. ¿Y cuál era la tierra? Era el lugar santo donde está el hombre, el sacerdote, haciendo todos sus ritos y sus actividades religiosas para que luego una vez al año él pueda tener contacto con Dios. O sea, el cielo y la tierra estaban en ese templo, era la representación. Y esta es la figura, esta es la imagen que vemos en la palabra de Dios cuando nos habla acerca del cielo y la tierra. Por eso es que dice en los evangelios, dice la palabra de que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Está hablando acerca de esa creación, de ese modelo, de esa arca, de ese templo. Eso no lo vamos a seguir estudiando en otra oportunidad, eso. Ese es el primer templo de Salomón que creó. Pero vemos en la historia de Israel de que Israel fue un pueblo idólatra, totalmente corrupto y pecaminoso, a gran manera. Y el templo, el cielo y la tierra, en ese momento el templo de Israel es destruido muchas veces durante todos esos años. Y el templo, el primer templo de Salomón es destruido muchas veces y reconstruido. Mejor dicho, arreglado, no totalmente destruido, pero lo arreglan porque otras civilizaciones vienen y se llevan todos los tesoros del templo, se llevan ¿cómo se llama? El oro y las piedras y todo lo valioso que tenía ese templo y lo dejan esqueleto. Y cuando lo reconstruyen, el pueblo que hay en ese tiempo no pueden construirlo como lo construyó Salomón, simplemente le ponen otras cosas, pero quieren construirlo. El oro se llevan y lo reemplazan con cobre o bronce, o sea que no tienen el mismo valor. O sea, a través de todo el tiempo, el templo pues es este lugar en donde Dios y el hombre, en este lugar en donde Dios y Israel se encontraban y tenían comunión, era destruido. O sea que para Israel el templo era el centro de su vida, era el cielo y la tierra. Pero en el año 586 a.C., en el cautiverio de Israel, el rey Nabucodonosor, Babilonia, lleva cautivo a todo Israel y destruye el templo. Destruye el templo y pasan los años, 70 años en el cautiverio de Israel. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene, entonces el rey Herodes, el Grande, reconstruye el templo. Desde las ruinas, un edificio totalmente nuevo. Y ahora este edificio es aún mucho más magnificente, no sé si esa es la palabra, magnificent. Es más maravilloso, es más esplendoroso que el templo de Salomón. Pero este templo es lo que vemos en los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo llega. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega y ve el templo y nos narra del templo, es el templo que ha sido reconstruido por el rey Herodes. Herodes el Grande. Pero el problema con este templo, a pesar de que era
inmenso y frondoso y maravilloso en su construcción, carecía de algo. Tenían todas las cosas que un templo tiene, el atrio, el patio exterior, tenía ¿cómo se llama? El altar de bronce donde hacían los sacrificios, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. En el lugar santo donde estaban los sacerdotes en sus actividades religiosas, estaban ahí todos los mobiliarios, pero dentro del lugar santísimo no había el arca. O sea que el templo de Herodes, por más majestuoso que estaba, carecía del arca. O sea, no tenía la presencia de Dios. O sea, el hombre no podía tener comunión con Dios. No habían sacrificios, pero se había convertido en algo religioso, pero no existía el arca del pacto. O sea, Dios no descendía todos esos años. ¿Cuándo se apartó Dios de la presencia de Israel? Se apartó, nos dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10 nos habla de que Dios dice, se apartó de Israel, se levantó y se levantó del templo y dejó a Israel. ¿Por qué? Por el pecado, por las transgresiones, por la maldad y por la clase de vida que llevaba el pueblo de Israel. Dios decidió levantar su presencia y no estar más con ellos hasta un tiempo. Pero el pueblo de Israel sabía de que, a pesar de que ellos sabían de que la presencia de Dios no estaba con ellos, ellos tenían la esperanza de que un día Dios iba a regresar. Dios iba a regresar. Pero ustedes se pueden imaginar cómo Israel, porque para ellos su vida era esta comunión, el templo donde su Dios de ellos eran importantes, pero a pesar de esto, ellos eran idólatras en gran manera. Los profetas profetizan en el Antiguo Testamento acerca del regreso de Dios. El pueblo de Israel sabía que Dios ya no estaba con ellos, porque ellos estaban en cautiverio por muchos años. Repito nuevamente, cuando construyeron este último templo, o el segundo templo, el primer templo es de Salomón, el segundo templo es de Herodes. Cuando construyeron el segundo templo, ellos sabían de que la presencia de Dios no estaba ahí. Pero se pueden imaginar ustedes saber eso, de que Dios no estaba con ellos. Pero ellos seguían con sus rituales. Imagínense, lo mismo como si fuéramos nosotros. Estamos aquí y luego Dios nos hace saber de una forma, dice, yo ya no voy a estar con ustedes. Y es triste porque esto es precisamente lo que ocurre con la iglesia que está en el libro de Apocalipsis, con la iglesia de la Odisea, de que ellos dicen de que son ricos y tienen todo, es una iglesia próspera. Pero lo triste de esta iglesia es de que tenemos a Jesús tocando la puerta. ¿Alguien está ahí? Están continuando con todos sus rituales y con todas sus actividades religiosas, pero Dios no está presente. Eso es muy triste. Si Dios no está con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hay mucha gente, el pueblo de Israel estuvo en esa posición y ellos continuaron por años y años en esa posición. Pero ellos tenían la esperanza de que Dios iba a regresar. Dios iba a volver. Y ellos continuaron, tuvieron esperanza, el remanente de Israel. Entonces, cuando leemos en Isaías, en el capítulo 60, y en realidad estas profecías de que Dios iba a regresar está en los profetas mayores y menores.
Ezequiel nos habla, a partir del capítulo 40, nos habla acerca de este nuevo templo. Porque viene un nuevo templo, va a venir un nuevo templo. Entonces, solamente para leer un pasaje, en Isaías 60, versículos 1, 2 y 3, dice esto: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando acerca de Dios que regresa, su presencia va a regresar a este templo, a esta tierra. Y ellos van a poder ahora tener comunión con su Dios, con su Creador. Y esto es para ellos que es júbilo y gozo. Y lo que ocurre, mis hermanos, es esto. Ahora, tuvimos el templo de Salomón, tuvimos el templo de Herodes el Grande, pero hay un tercer templo. Un tercer templo que no es igual a los anteriores. Y que ese templo ha estado ya vigente por 2000 años. ¿Cuál es ese templo? El templo mesiánico. Pablo dice, ahora Dios no habita en templos construidos por manos de hombre. El templo ya no es un edificio, no es un lugar que han construido hombres, no son hechos de piedras o de ladrillos. Ahora nosotros somos el templo. Entonces, ¿qué es lo que están profetizando los profetas en el Antiguo Testamento? Están profetizando de la venida de Dios. Ahora, cuando Él se apartó, la gloria de Dios se apartó de Israel y del templo, ahora ha llegado, y es por ello que leímos en el Evangelio según San Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que Dios regresa a habitar en su gente? Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él ahora lo hace personalmente, Él lo hace en persona, y es por ello de que Él toma la forma de hombre para habitar ahora en su pueblo. Él ya no es un ser que Adán no lo podía ver. Los sacerdotes en el tabernáculo no lo podían ver a Dios, pero ahora Dios ha venido, y esta es la profecía que hablan los profetas en el Antiguo Testamento, de que Él iba a ser manifiesto ahora, pero ahora Dios ha venido personalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo a habitar este planeta. Entonces vemos de que Dios ha regresado a tener comunión ahora con su creación. Y es por ello que hemos leído de que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada fue creado. Ahora Él viene a habitar en medio de su creación, pero viene ahora en la forma de hombre y lo habita. Y este es el gran misterio que hay en la Biblia. Pero se dan cuenta, la historia del inicio de la creación continúa. Pero ahora Dios es que está personalmente en medio de su creación. Y continuamos leyendo en el versículo 9 de Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 9 en adelante. Aquella luz, hablando de nuestro Señor Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Se dan cuenta? Venía a este mundo. Por Él fue hecho, por el mundo no, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Él vino a su pueblo, que Él había tenido comunión por tantos años. Él vino a que lo conozcan, pero ellos no lo reconocieron.
no lo conocieron. Ahora Dios está habitando entre ellos y eso es lo que significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice ahí, dice Isaías, su nombre será Emmanuel. ¿Cuál es ese nombre? Es Dios con nosotros. Dios se está manifestando en medio de su pueblo, pero su pueblo no lo conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y esto es ahora no solamente a los judíos, es ahora a todo el mundo, porque nosotros estamos incluidos ahí, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Permítame expandirme un poquito acá. Perdón, Camila, creo que estoy corriendo, sorry. Este templo, y es el tercero y último templo, ya no va a haber otro más templo. El templo mesiánico. ¿Cuál es el templo mesiánico? Es la iglesia de Cristo. Es el reino de Dios, es la Israel de Dios, es la Jerusalén celestial, es Sión, la ciudad del Dios vivo. Este nuevo templo. Nosotros, escuchen, nosotros somos ese templo. Nosotros somos ese templo ahora. Ahora no es la tierra, ahora no es el tabernáculo, no es ese templo físico que estaba en el tiempo de Israel. Ahora, en este tiempo, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros ahora somos estos templos que caminan ahora, Dios con nosotros. Y es por ello de que en el libro de Colosenses 1:27 dice, el misterio que estaba escondido por edades, ahora ha sido revelado a sus santos. Dice, ¿cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Nosotros somos ese templo. Ahora, ese verbo, esa palabra, escuchen, se ha hecho carne en nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora se ha manifestado en nosotros y todo por medio de la fe. Y cuando llegamos a este entendimiento de la palabra de Dios, nuestra perspectiva cambia. Ahora entendemos quiénes somos. Ahora podemos entender la historia de la Biblia, el plan de Dios. El plan de Dios era de que la gloria de Dios se manifestara en este planeta por medio de su creación, por medio del hombre y de la mujer. En la procreación, en la multiplicación, con la imagen de Dios en el hombre. Pero se interrumpió por más de 4,000 años. Pero ahora en Cristo Jesús, esto ha sido restaurado. La imagen de Dios ha sido restaurado en el hombre. Entonces, ahora podemos decir, gracias a Dios, que ahora realmente conocemos lo que vida es. Entonces, ahora escuchen, quiero terminar con esto. Parece que me he extendido mucho. Cuando decimos de que la palabra se hizo carne, lo que he explicado acá, mis hermanos, es de que Dios mismo se hizo carne en Jesús. Ese es el significado de que Dios, la palabra, Logos, Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne en Jesús. Esa palabra se hizo carne en Jesús. Y lo que les he compartido es eso, de que ahora esa palabra se ha hecho carne en nosotros, o mejor dicho, habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pero también el concepto de que la palabra se hizo carne en nosotros, me refiero de que esta palabra de Dios ahora se ha hecho carne en uno porque la vivimos.
No es una palabra que está ahí afuera en un libro, no es una palabra que está de un libro que está escrito que lo voy a leer de vez en cuando. No, esta palabra está en mí y ahora yo estoy viviendo esta palabra. La estoy viviendo así, igual como nuestro Señor Jesucristo. Y este es el momento, esta es la parte en donde tenemos dificultad. Lo que les he compartido, mis hermanos, es de que de quién es usted en Cristo. Usted es una nueva criatura y todo es hecho por Dios, porque eso es lo que leímos en Juan, de que hemos sido engendrados no por voluntad de varón, no de sangre, no de hombre, sino de Dios. Entonces esto es obra de Dios. Lo que usted es ahora es obra de Dios. Lo que uno ha hecho es simplemente decir, Señor, sí me rindo a ti, Señor, te recibo y Señor, y acepto lo que tú me dices en tu palabra. Pero es Él quien ha hecho la obra, es Él quien ha realizado la palabra que se haga carne en usted. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a vivir esta palabra. Y aquí viene la disyuntiva, aquí viene el problema, porque no podemos conectar lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo nosotros debemos de vivir. Aquí es donde yo digo, donde la llanta se roza con la pista. Cuando tenemos que vivir esta vida, ¿cómo la vamos a vivir? Y es por ello, cuando tenemos esta revelación, ahora lo vemos más claro. Ahora, sabiendo de que la palabra de Dios se ha hecho carne en mí, entonces yo empiezo a vivir esta palabra. Entonces, cuando yo entiendo esto, tengo esta convicción y esta revelación de que quién soy en Cristo y que Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, que soy una nueva criatura, que soy una nueva creación, que soy la perfecta voluntad de Dios. Entonces yo empiezo a caminar en esta revelación y mi oración cambia. Mi oración, en vez de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a caminar esta vida, no, mi oración cambia. Mi oración le decimos, Señor, gracias porque tú me has dado todo en Cristo, que tu palabra se ha hecho una realidad, tu palabra se ha hecho carne en mí, Señor, y yo estoy caminando de acuerdo a tu voluntad. Entonces, cuando tenemos esta revelación, el plan de Dios desde el inicio al crear los cielos y la tierra y poner al hombre en la tierra para que él en comunión con Dios puedan vivir y manifestar la gloria de Dios en este planeta, se interrumpió, pero vemos el plan de Dios, estos pequeños reflejos de la creación en el templo, en el tabernáculo, pero ahora Dios ha decidido venir personalmente en la persona de Jesús para que este plan perfecto sea restaurado y puesto en una mejor posición de lo que estaba cuando Adán y Eva y antes del pecado. Nuestra posición ahora es mejor la que estaba cuando estaba Adán y Eva. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de Adán y Eva, esto no ocurría. Ellos tenían comunión con Dios. Adán y Eva eran portadores de la imagen y de la semejanza de Dios, pero no eran templo de Dios. Ahora nosotros somos templo de Dios. Y esto nos debe llevar a una posición de que Él lo hizo todo. Nosotros no teníamos poder para realizar tal cosa. Nosotros ahora recibimos lo que Él nos ha dado. Y cuando empezamos a orar, esto es lo que oramos. Le damos gracias al Señor. Si me perdonan, ya se cumplió una hora, pero voy a tomar un par de minutos más y con esto quiero terminar. En el libro de Romanos, este pasaje que lo conocemos tanto, y le digo, mis hermanos, este es el modelo, este es
el modelo de oración que hemos aprendido por años en el mundo cristiano. Hemos aprendido a orar esta oración de salvación que está en Romanos 10, en el capítulo 10. Pero esta oración a veces nosotros lo hemos tomado como si fuera el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, para aquellos que hemos estado en el catolicismo, el Padre Nuestro no es para rezarlo, no es para repetirlo una y otra vez, no es eso, es un modelo de oración. No es para repetirlo y estar una y otra vez, no, eso es religiosidad. Y muchas veces nosotros, este pasaje de acá de la Biblia, de Romanos, también lo hemos puesto en la misma posición y pensamos de que si decimos estas palabras, lo decimos, esto es lo que va a ocurrir. Este es un modelo también. Entonces Pablo le está dando instrucciones aquí a la iglesia de los romanos y dice, empezando el versículo 5, dice, no vamos a empezar desde el 1, sino desde el 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, estos son nosotros ahora que estamos en la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, o esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. A veces yo no entendía qué es lo que quería decir Pablo con estos dos versículos. Lo que nos está diciendo aquí Pablo con estos dos versículos, dice, tú no tienes que ir a... ¿Quién tiene las palabras que puedo yo describir? No tienes que ir hasta los cielos o descender hasta las profundidades para encontrar tú la palabra, cómo puedes tú expresar quién eres tú y qué es lo que quieres de Dios. No tienes que estar haciendo tantas cosas, no tienes que ir al cielo, no tienes que ir al infierno, o es para sacar a Cristo del Hades. No tienes que hacer, dice, aquí Pablo dice, la palabra está cerca de ti, está en tu boca. Está en ti, dice. Y entonces esto es lo que Pablo nos dice. Más dice acerca de ti. De ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo 10 es importante. Aquí lo más importante es importante lo que dice en el versículo 9, de que Cristo lo resucitó de entre los muertos, todo eso está bien. Pero el versículo 10 es donde nosotros debemos prestar atención porque ahí está el secreto de nuestra confesión. ¿Cuál es? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay dos cosas. Las dos cosas es, lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Dos puntos importantes. Cuando usted entienda esta verdad de la palabra de Dios, quién es usted en Cristo, de que la palabra de Dios se ha hecho carne en usted, usted lo cree con su corazón, pero también lo confiesa con su boca. Y cuando usted tiene esta combinación, es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Vemos el resultado porque esto es la palabra de Dios. Esta es la verdad de la palabra. Esta es cómo Dios opera y cómo Dios nos transforma. Porque lo creemos y lo confesamos, pero lo confesamos a Él. No quiero ir a otra escritura, que la hemos visto anteriormente, pero esto es cuando usted le dice, Señor Padre, te doy gracias.
Señor, porque tu palabra se ha hecho carne en mí. Gracias, Señor, porque tú me has dado revelación de tu palabra, quién yo soy ahora. Señor, gracias porque entiendo que ahora conozco lo que vida es. Señor, gracias por darme esta revelación de que tú eres mi Padre y yo soy tu creación. Yo, Señor, he sido engendrado por ti, he nacido de ti. Señor, que tú me tenías, Señor, desde antes de la fundación del mundo y que ahora tú me has llamado a manifestar, Señor, tu presencia, tu poder y tu amor en esta generación. Gracias, Padre. Señor, tal vez mi mente no te puede entender, pero mi corazón, mi espíritu te recibe, Señor, y te doy gracias por tal revelación, porque ahora vivo por esta revelación, vivo y camino por el Espíritu, Señor, y mi mente lo alineo con tu palabra para que no sea de estorbo, mi Dios. Gracias, Señor, porque ahora tu palabra ha sido hecho carne en mí y yo camino de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias. Para la gloria de tu nombre. Mis hermanos, esto es orar, creer con el corazón y confesar con tu boca. Cuando usted hace esto, Dios hace la obra en su vida. Usted se va a dar cuenta que usted va a empezar a caminar en esta realidad. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios continúa, porque en el comienzo creó las cosas. Creó al hombre para que habitara en este templo de la tierra. Luego se interrumpió esta comunión y Dios edifica en el tabernáculo, luego el templo. Pero ahora el plan final, mejor dicho, o el plan completo de Dios, la conclusión es de que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Somos ese templo. Dios ahora continúa por medio de su iglesia el plan que Él inició al comienzo. Y debemos estar gozosos de poder saber esta verdad, porque esto es la voluntad de Dios y esto es lo que Dios nos revela en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de tu palabra, mi Dios. Oramos, Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, de que esta revelación realmente no salga, no se desperdicie, Señor, que solamente se quede en nuestra mente. Señor, pero yo oro que tú hagas este milagro de que llegue a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, y poder vivir, Señor, tu palabra, que nos llena de gozo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén.